Bueno, Alexandra, gracias por participar en el Congreso. Bueno, he estado un poco, yo creo que el título de tu ponencia creo que lo dice todo, ¿no? Ejercicio, la vacuna, además está tan de moda estos últimos años como vacuna para el dolor crónico, ¿no? Si tuvieras que resumir en dos, tres grandes ideas tu presentación, tu ponencia, ¿cómo lo harías? ¿Qué dirías? Pues mira, Daniel, yo en ese sentido lo primero que me gustaría trasladar es que las intervenciones de ejercicio no pueden ser iguales en un sujeto sano de sujetos que padecen dolor crónico, porque hay unos condicionantes completamente diferentes en las adaptaciones que el propio dolor genera, ¿no?, en estos sujetos a diferentes sistemas y niveles, ¿no?, a nivel del sistema nervioso, pero también a nivel del sistema inmune y también a nivel del sistema neuroendocrino, ¿no? Entonces, tener en cuenta esas adaptaciones en el sujeto con dolor para prescribir de la mejor manera, yo creo que es importante. En segundo lugar, también cómo bajar a tierra, a la práctica clínica, ¿no?, al trabajo de campo, pues toda esta información, ¿no? En muchas ocasiones no llegamos a analizar los datos que recogemos en la consulta, ¿no? Por ejemplo, un paciente que nos dice: es que no me acuerdo de las palabras últimamente, o es que se me está cayendo el pelo, o tengo problemas gastrointestinales, ¿no? Es decir, un paciente que a lo mejor no nos acude solo a la consulta pidiéndonos ayuda sobre el dolor, sino por un estado mejor de salud en general, ¿no? Entonces, todos estos síntomas asociados se pueden mejorar desde el ejercicio, claramente pautándolo de una forma específica. Y luego, por último, tener en cuenta también la parte preventiva. Yo creo que es un rol que en fisioterapia manejamos poco, desgraciadamente, pues no nos llega el paciente para prevenir. Es verdad que hay muchísimos proyectos ya instaurados para que esto empiece a mejorar, ¿no?, y que los fisios seamos sanitarios, que hacemos sobre todo prevención, pero sí es cierto que es algo que todavía está en stand-by, ¿no? Entonces, si nosotros conociéramos los factores de riesgo que pueden hacer que un proceso agudo evolucione hacia la cronicidad, o que un sujeto sano de repente pueda tener mayores posibilidades de desarrollar un dolor crónico, yo creo que esto nos favorecería muchísimo las listas de espera, el manejo con los pacientes, etcétera, ¿no? Fundamental. Me ha gustado mucho, ¿no?, cuando has empezado hablando de paciente sano y paciente con dolor, ¿no?, que es una de las características que siempre nos encontramos. Además, coincidimos, creo, cuando comentamos que el dolor es un tema dentro de la fisioterapia que hasta hace muy poco era un gran desconocido o al menos un gran no tratado, ¿no? Entonces, para diferenciar un poco, en la indicación del ejercicio terapéutico, que sabemos que es la gran evidencia científica en cuanto al tratamiento de pacientes en fisioterapia, eh, ¿qué característica dirías que hay de diferencia entre el abordaje a un paciente con dolor agudo, o a un paciente con dolor crónico? Pues mira, en un proceso agudo sabemos que el dolor es protector, ¿no? Es decir, lo que tenemos que entender es que tiene una función positiva, buena, y esto también se lo tenemos que trasladar a los pacientes, ¿no? Y al igual que el ejercicio, o sea, que el dolor es protector en esa fase, también lo va a ser la respuesta inmunológica, es decir, que el sistema inmune sea capaz de generar inflamación para combatir esa nocicepción, ese proceso doloroso, es muy importante, ¿no? En un proceso, un dolor agudo, un paciente que tiene una lesión de corto recorrido, y que tiene unas buenas creencias asociadas, que tiene además un buen nivel de expectativa, que tiene unos cuidados más o menos positivos de salud, ya es algo activo, vamos a tener a un paciente que va a tener unas posibilidades para confrontar la respuesta nociceptiva aguda muy buenas, ¿no? Pero el paciente que ya es inactivo de forma previa y se enfrenta a una situación de dolor agudo, tiene un alto nivel de probabilidad de que el pronóstico sea peor, ¿no? Entonces, yo ahí sí que te diría que la inactividad física me hace partir de desventaja ya con respecto a la parte inmunológica, y que si nosotros optimizamos y potenciamos nuestro sistema inmune, esto ya nos da una protección para que si me tengo que enfrentar a futuro a un proceso de dolor, evolucione de la mejor manera, ¿no? Con respecto al paciente de dolor crónico, es lo que ya nos encontramos es una alta variación de componentes y de características, pero básicamente lo que tenemos es un paciente con una desadaptación importantísima a nivel hormonal, ¿no? Entonces ya nada funciona de una forma regular. Lo que sí que sabemos es que el ejercicio es
transformador en los tres sistemas. Es decir, una terapia que sea replicable a todo el mundo, que además es inocua porque no tiene grandes efectos secundarios y sobre todo que tiene un alto nivel de evidencia científica, yo creo que es una terapia óptima para estos pacientes porque además con una única dosis, en una sesión de entrenamiento ya se ven cambios en biomarcadores, ¿no?, en laboratorio. Entonces yo creo que es fundamental empezar por ahí a intentar sacarles de ese atolladero en el que están, ¿no? Genial, genial. Dejamos ya de un lado un poco tu presentación y hablamos un poco de lo que nos ha reunido aquí, ¿no?, que es al final fisioterapia en general, ¿no? ¿Qué crees que para la importancia que tiene la fisioterapia en la sociedad actual, en todo el ámbito de la sanidad, por qué piensas que es importante? Pues mira, mi visión de la fisioterapia es que creo que somos unos maravillosos acompañantes de los pacientes en su calidad de vida, Una ¿no? guía. Es decir, al final, y creo que somos sanitarios muy integradores con otros profesionales. Yo creo que destacamos aquí, creo que a futuro vamos a destacar más porque pues tenemos ambición, tenemos ganas de aprender, ¿no? El Congreso está lleno de gente que viene a actualizarse, ¿no? Y sobre todo nos apetece mucho colaborar con otros profesionales, ¿no? Es decir, echamos de menos esta comunicación y esta sinergia profesional. Entonces, yo ahí creo que si nosotros lo echamos de menos, seremos los primeros que querremos tender la mano, ¿no?, en esta comunicación. Así que para mí la fisioterapia es futuro. Creo que es futuro dentro de equipos multidisciplinares, tanto en sectores privados como en sectores públicos, y creo que debemos empezar a tener una mayor implicación, ¿no?, en el diagnóstico y el abordaje de los pacientes que nos vienen a consulta y que sufren dolor, ¿no? Mira, precisamente has comentado, ¿no?, el sector público y el sector privado, ¿no? Sabes que, bueno, hemos visto los avances que existen a nivel de salud pública y me gustaría preguntarte también, dado esta presencia, ¿no?, a través de la sanidad pública cada vez reclamamos más, ¿no?, dentro del equipo multidisciplinar, ¿qué es aquello que podemos aportar o aquello que nos puede dar valor o qué necesitamos hacer más para tener mayor presencia en el servicio público de salud? Pues mira, yo ahí creo que tenemos que hacer también un poco de autocrítica en primer lugar, ¿no?, sin desmerecer a nadie, pero yo creo que nos hemos equivocado quizás en no comunicarnos de la mejor manera a veces. Es decir, creo que cuando tú intentas comunicarte de una manera pues educada, desde el tú a tú, respetuosa, hombre, puede haber momentos difíciles, ¿no?, situaciones complicadas, pero habitualmente, por lo menos en mi experiencia, yo trabajo en un equipo multidisciplinar con médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeros, es decir, todo tipo de profesionales sanitarios, y la mayoría de las veces es un tú a tú. ¿Cuál es el problema? Que desconocen lo que hacemos, desconocen lo que es la fisioterapia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor muchas veces en los contextos laborales donde ellos están, por ejemplo, yo trabajo con una traumatóloga, ¿no?, que siempre me dice: mando a los pacientes, van X tiempo, ¿no?, a rehabilitación y parece que no hay cambios, ¿no? Es decir, son pacientes que no termino de dar el alta, ¿no? Bueno, baja, ¿no? A ver, y déjame que te cuente lo que es la fisioterapia. Somos profesionales sanitarios muy científicos, es decir, es verdad que hemos tenido que apretar aquí, ¿no?, para tener ese método científico y poder ir en el tú a tú en la comunicación. Pero bueno, yo creo que hay que seguir intentándolo. En mi opinión ha cambiado mucho en los últimos años, nos queda mucho por hacer. Tendremos que ir desde ese método científico a decir: oye, hacemos las cosas muy bien y os demostramos que esto puede ser. Y sin duda yo no creo en la fisioterapia sin un trabajo en equipo, con otros profesionales. O sea que ahí tendremos que seguir peleando y hacer muchos congresos como este para que nos demos a conocer. Genial, pues bueno, de verdad una vez más muchas gracias. Creo que a todos nos ha encantado tu presentación, ya te lo hemos dicho, y nada, muchas gracias por participar. Gracias a vosotros, un placer.